Don Camilo Cetina, director de Colombia en Paz, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo le parece que en un programa de Caracol, de Prisa, de la W y del País, rompió su silencio el expresidente Juan Manuel Santos? Y esto dijo sobre el tema de la paz. La implementación del acuerdo de paz resuelve muchísimos de los problemas que tiene el país. Eso se lo dijimos al presidente Duque, pero como sucedió con tantas cosas, le entró por un oído y le salió por el otro. Eso se lo dijimos al presidente Petro desde la campaña, y el presidente Petro se comprometió con el país a implementar el proceso de paz con las FARC. Llevamos ya casi 7 meses de gobierno y desafortunadamente la implementación va demasiado lenta. Por ejemplo, lo que sucedió en Mesetas, que es muy grave, es producto precisamente de no implementar el punto de las garantías de seguridad en el acuerdo de paz con las FARC. Esperamos que este gobierno convierta en realidad su voluntad política que tanto ha expresado respecto de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, para bien del país y para bien del propio gobierno, porque, como también se ha dicho, sin la implementación del acuerdo de paz con las FARC, cualquier otro intento de paz con otros grupos queda muy difícil. Y respecto de los comentarios del presidente Petro en estos últimos días sobre el contenido del acuerdo y la falta de una mención al asunto tecnológico, educativo en la reforma rural, pues mucho me temo que los asesores del presidente lo pusieron a decir algo que no es totalmente cierto. Eso que dijo el presidente Petro, que no tenía el acuerdo, está en el acuerdo. Está en la página 26 de las 320 páginas que tiene el acuerdo. Lo que sucede con demasiada frecuencia es que muchos críticos del acuerdo no se han leído el acuerdo. Pero afortunadamente este acuerdo, como lo reconoce el mundo entero, quedó muy completo. Lo que falta es implementarlo. Don Camilo, esto se escuchó en el programa Mis Preguntas de don Roberto Pombo, aquí en Prisa Media. Don Camilo, ¿por qué no implementar el acuerdo como reclama el presidente Santos? No, ahí yo creo que hay un tema como de falta de contexto. O sea, el acuerdo, la implementación del acuerdo tiene todo el compromiso de parte del gobierno nacional. Lo que pasa es que esto viene de un paquidermo, ¿no? Y de una lentitud y de un letargo que es bastante retador pues para el gobierno actual. Hay un rezago en el Fondo Colombia en Paz de más de 800.000 millones de pesos. Pero eso en ningún caso, digamos, se pone en duda el compromiso del gobierno. Para el presupuesto 2023 se asignaron a las diferentes entidades que tienen recursos dentro del fondo 1.7 billones de pesos. Ahora, con el fin de implementar debidamente, como no solamente como lo señala el expresidente Santos, sino como quiere el señor presidente y como quieren los ciudadanos, pues esto necesita 1.7 billones de pesos más 800.000 que traían de rezago presupuestal, pues eso requiere un esquema de planeación bastante serio para que la implementación salga lo mejor posible, ¿no? Entonces, y ahí estamos hablando de agencia de renovación del territorio, agencia de reincorporación, programa de sustitución de cultivos, catastro multipropósito. O sea, hay unos temas que incluso el mismo presidente de la República ha dicho que quedaron bastante diluidos y quedaron bastante negados dentro del gobierno anterior, que ahora toca rescatarlos y toca empezar a escarbar en qué estado quedaron las cosas y a partir de dónde nosotros tenemos que arrancar. Pero
pero la implementación, digamos, es una de las prioridades máximas para este gobierno y presupuestalmente ahí están los números y está la prueba. Don Camilo, se ha puesto en tela de duda el dinero. Usted acaba de hablar de 800.000 millones de pesos, los OCAD de La Paz, el dinero de La Paz que podría, todavía no hay un pronunciamiento oficial o judicial sobre el caso, haberse desviado e inclusive despilfarrado. Don Camilo, ¿eso es o no es cierto? Lo que pasa es que hay que diferenciar, Julio, y yo siempre digo también esto en todas las charlas en las que yo estoy. El Fondo Colombia en Paz, reglamentado por el Decreto Ley 691 del 2017, es el vehículo de inversión de recursos de la paz diseñados para la implementación del acuerdo. Es diferente la paz que provienen del Sistema General de Regalías. Nunca por el fondo, y hay que decir la verdad, nunca a través de ese fondo se han manejado recursos de regalías. Nunca. Aunque la ley le da la competencia para hacerlo, pero ninguna entidad, digamos, ha hecho la solicitud ante el Consejo Directivo del Fondo para poner recursos de regalías dentro de este patrimonio autónomo. Entonces, son dos temas completamente separados. Por el tema de los UCARPAS, yo la verdad no te puedo responder porque pues eso ahí tiene que seguir las investigaciones en los organismos de control. Lo que sí tenemos dentro del Fondo Colombia en Paz es un compromiso con la transparencia y un compromiso con la visibilidad, digamos, que se necesita justamente por estos antecedentes que dejó el gobierno anterior en materia de UCARPAS. Nosotros estamos adelantando una agenda de datos abiertos. Nosotros vamos a poner el 100% de la contratación del fondo en línea, en datos abiertos, digamos, estructurados, medibles por máquina, de modo que cualquier persona pueda georreferenciar y pueda identificar la contratación que se está haciendo dentro del fondo, justamente para evitar repetir la historia y el digamos, este lastre que viene de la experiencia de los OCAP. Director, el expresidente Juan Manuel Santos ponía como ejemplo la situación en Mesetas, esto en el departamento del Meta, porque incluso allí hay excombatientes reincorporados que están pidiendo la reubicación, ya que no se sienten a gusto allí por las amenazas que han recibido del Estado Mayor de esas disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco. Ante esa reubicación que se viene de no solo de Mesetas, sino de otras partes del país, ¿está el dinero o cómo se va a manejar esa reubicación de los ex-FARC que están pidiendo que les salven la vida? Nosotros somos, mira, yo sí me toca delimitarte muy bien y muy cuidadosamente la respuesta porque nosotros simplemente somos un vehículo de inversión. O sea, a mí los dueños, digamos, las entidades dueñas de lo que se llama subcuentas, que es la manera en cómo dividimos las partidas presupuestales dentro de este patrimonio autónomo, me dicen cómo quieren gastar, a través de qué objetivos, indicadores, metas, mecanismos quieren invertir la plata y nosotros lo que hacemos es facilitar los medios para eso. El tema, digamos, de la reubicación de estas personas es una decisión, digamos, prácticamente que viene desde el Alto Comisionado para la Paz. Seguramente pasará por la Agencia de Reincorporación, pasará, digamos, por otra parte del equipo del Alto Comisionado, pero yo no puedo responderte por eso porque es imposible. Lo que sí te puedo responder es en la medida en que tanto el Alto Comisionado como las diferentes agencias requieran del concurso del fondo, este fondo sí provee los mecanismos lo suficientemente rápidos, expeditos, ¿no?, para poder cumplir con los fines del Estado en el territorio. Entonces, eso sí se va a hacer, pero pues lo que te digo, la respuesta como tal de política pública tiene que venir oficialmente de la oficina del Alto Comisionado. Pero don Camilo, ¿cuál es el doliente en materia de implementación de los acuerdos de paz con las FARC? Porque el Alto Comisionado Danilo Rueda pues tiene una paella para 30 con los distintos intentos de procesos de paz que se están adelantando y la implementación involucra a muchas agencias, muchos ministerios, muchísimos sectores. Por eso le pregunto, ¿quién es el articulador? ¿Quién es el doliente? ¿Quién es una persona con nombre y apellido que esté encargada de articular a todos esos sectores? La unidad de implementación es del acuerdo, la unidad de implementación para el acuerdo final es la entidad encargada, digamos, o la unidad encargada para hacer esas articulaciones, que es la que está a cargo de la doctora Gloria Cuarta. Sí, hablaba usted hace unos minutos cuando Julio le preguntaba sobre el tema del Fondo Colombia en Paz. ¿Cómo encontraron ustedes la distribución de estos recursos? Cuando llega un nuevo gobierno, pues hay una auditoría. ¿Cómo encontraron esto? Mira,
El Fondo Colombia de Paz tiene diferentes entidades, digamos. Este portafolio en un 80% se explica en 3 entidades. La Agencia de Reincorporación, la Agencia de Renovación del Territorio para los programas FEDER y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos para todo el tema del PENI. Eso me ocupa el 80%. Para llegar al 87, 88% habría que adicionar un programa que proviene de un préstamo del BID, que se llama Colombia Sostenible, y para llegar a un poco más del 90%, entonces tendríamos que adicionar los temas de catastro multipropósito, tendríamos que adicionar algunas pequeñas partidas que tiene la Agencia Nacional de Tierras, y existen, digamos, ya otros proyectos de cooperación internacional con el Banco Alemán para el Desarrollo, que consiste en unas guías concedidas en el Caquetá, y la Agencia Francesa para el Desarrollo. Eso, digamos, es a grandes rasgos el portafolio. Y en este momento, perdónenme, nosotros en este momento estamos recibiendo visita de la Contraloría General de la República, que está haciendo su auditoría de cumplimiento con corte al 31 de diciembre del 2022. Y tuvimos también el decreto ley 691 del 2017 establece que esto también debe tener una auditoría hecha por una firma internacional, firma que ya entregó su dictamen ante el Consejo Directivo justamente en la última sesión que tuvimos, pero pues ahí, digamos, los hallazgos fueron menores. Nosotros estamos ya consolidando el plan de mejoramiento, pues para, de todas maneras, la meta siempre será tener 0 hallazgos de cualquier tipo, digamos, en este caso, pero son hallazgos que el mismo auditor califica como de menores y de muy bajo impacto. Claro, yo lo oigo hablar a usted y uno piensa que tal vez el problema de la implementación del acuerdo de paz no son los fondos, porque usted mismo nos ha dicho que, bueno, tienen 800.000 por ejecutar. Ayer usted también habló de la disponibilidad de 1.7 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué algunas personas, incluyendo el presidente, dicen que este acuerdo de paz es insuficiente? No, lo que pasa es que el señor presidente, y aquí repito unas palabras del señor presidente, es importante, digamos, que estos relatos periodísticos también vengan con un contexto. Lo que pasa en redes sociales es que sacan una cosa de contexto y la muestran, digamos, aisladamente de cómo se dijo. Yo estaba en ese discurso, yo estaba en Medellín en ese evento, que era un evento convocado por ProAntioquia, una invitación que le hicieron al señor presidente y que él decidió aceptar, y él ahí estaba hablando del modelo de desarrollo, del modelo de crecimiento. Él empezó a abordar diferentes temas sobre el calentamiento global, empezó a hablar de temas de productividad y entró, digamos, en el tema de paz como parte de la apuesta de desarrollo. Entonces él dice que como apuesta de desarrollo, pues, digamos, el tema de paz en sí mismo es insuficiente, sino que hay que abarcar otros frentes que fueron los que él abordó en el discurso, ¿sí? Entonces, pero en ningún momento eso pone en duda su compromiso con la implementación, o en ningún momento eso pone en duda la idea de implementar y consolidar la paz. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasó ahí en redes sociales? Sacan esos extractos, digamos, del contexto, y obviamente el mensaje es, pues, con el que se queda la gente, pues es otro, pero si uno viera todo el discurso que él dio esa tarde... Don Camilo, pero independientemente del relato, del contexto, usted lo que nos está diciendo es que el presidente Petro nunca fue crítico del acuerdo de paz en esa reunión de ProAntioquia. Yo lo que estoy diciendo es que el señor presidente nunca ha puesto en duda su compromiso y el gobierno nacional nunca han puesto en duda. No, don Camilo, es que mire que usted critica el relato y el contexto, y cuando le hago la pregunta se va al relato y al contexto. Es muy sencilla la pregunta. Nos dijeron o entendimos que en Medellín, yo no estuve, usted sí estuvo, el presidente Petro fue crítico del acuerdo de paz con las FARC. ¿Eso es o no es cierto? Yo le diría que eso no es cierto. Él simplemente describió la relación que hay entre la implementación del acuerdo y la puesta en marcha de una apuesta, digamos, de desarrollo y de crecimiento, que es diferente. Sí, mire, yo quisiera que nos detengamos en la realidad de lo que usted, desde el Fondo Colombia en Paz, pero también la señora Gloria Cuartas, desde la Oficina de Implementación, están viviendo. Es verdad que existe una cierta lentitud en los procesos, toda vez que las decisiones, al final, las aprobaciones o las negaciones, las tiene que dar
el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y por ende son unas oficinas que, por ser apéndices de la oficina del alto comisionado, no tienen una capacidad política y de manejo suficiente para poder avanzar tranquilamente en la misión que tienen encomendada? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Mire, un otro hecho, se lo escribo con hechos. Esta es, digamos, lo que era antes la Consejería para la Estabilización, pues algunas funciones quedaron en manos del alto comisionado y otras funciones quedaron en manos de la unidad de implementación. Y esta vez, para esta vigencia, es la primera vez que se le asignan a esa unidad gastos tanto de funcionamiento como de inversión. Se le dieron 5.000 millones de funcionamiento y se le dieron 15.000 millones de inversión. Eso nunca había pasado en la historia. Entonces, ahí la unidad de implementación, digamos, a partir de esta vigencia, más las vigencias siguientes, ojalá, pues va a tener perdón, las facilidades presupuestales para poder hacer el trabajo de articulación y de general como de gerencia de todo este proceso de implementación del acuerdo. Por otra parte, el tema de la lentitud que usted señala. Nosotros lo que tenemos dentro del fondo es una cosa que se llama un comité fiduciario, en donde está la oficina del alto comisionado y estamos nosotros, pero todo lo contrario, nosotros todos los miércoles a las 8 de la mañana nos reunimos a procesar las solicitudes de la subcuenta, todos, nunca fallamos. Sí, porque hay conflicto de agenda, lo movemos para por la tarde, pero siempre se procesan todas las solicitudes. Nosotros adicionalmente hicimos y estamos adelantando capacitaciones para todos los funcionarios que tienen recursos dentro del Fondo Colombia en Paz para poder procesar las diferentes solicitudes, le hace para solicitar contrataciones, para adelantar convocatorias públicas, para hacer liquidaciones, todo eso nunca se había hecho. Ninguna agencia ha hecho en el gobierno antes había hecho una cosa así. Para poder responder rápidamente a esto y para poder responder frente a lo que se viene, que justamente es, repito, el compromiso desde la presidencia y del gobierno de implementar el acuerdo lo más rápido posible. Para poder hacer eso tenemos que pasar limpios, tenemos que pasar los procedimientos perfectos, con toda la legalidad, con toda la preparación técnica para poder implementar el acuerdo al 100%. Entonces, yo te diría al contrario, lo que estamos haciendo es facilitar los mecanismos para que la implementación se dé en los términos más perentorios posibles. Mire, doctor Camilo, sin ánimo de polemizar, pero es que como ahora escucho la palabra relato permanentemente, como para decir que los medios se inventan las cosas, o las malinterpretan, o las dicen. Sí, usted lo acaba de decir. Es el relato periodístico, y eso se lo aprendió el presidente, que fue el que dijo también lo mismo en su entrevista con Cambio. Es el relato periodístico. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, que los medios inventan las vainas. Entonces, mire, le leo lo que dijeron los medios después de la reunión a la que usted fue en Medellín. A ver quién fue el que no entendió. Infobae, Gustavo Petro criticó el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos. El Tiempo, Gustavo Petro considera incompleto el acuerdo de paz. El Colombiano, el presidente quiere modificar el acuerdo de paz. Semana, dura respuesta de Juan Manuel Santos a Gustavo Petro. El Heraldo, Juan Manuel Santos le responde a Petro por críticas a la paz. El País, rechazan que Petro quiera cambiar el acuerdo de paz. Cambio, ¿por qué el presidente Petro propone modificar el acuerdo de paz? W Radio, el presidente Petro señaló que el acuerdo de paz con las FARC no tuvo en cuenta la perspectiva económica. El Espectador, Petro propone examinar temas pendientes del acuerdo. El Universal, ¿es viable modificar el acuerdo de paz? Alerta Tolima, Petro critica acuerdo de paz de gobierno Santos. Pares, Petro estaría considerando realizar cambios en los acuerdos de paz. Russia Today, Petro analiza ampliar el acuerdo de paz con las FARC. El País España, Petro anuncia un proceso de paz con las disidencias. Vanguardia, ¿puede modificarse el acuerdo de paz con las FARC? Este es un periódico de Barcelona. CNN, ¿qué es la paz total que propone Petro? Público. Norteamérica, Petro es partidario de reformar el acuerdo de paz. Y así podría seguirle dando los titulares. Curioso, ¿no, don Camilo? Que todos hayamos entendido otra cosa dentro del relato.
Pero si quiere, escuche lo que dijo el presidente Petro. De hecho, en el gobierno Santos, cuando se hizo la reunión, el proceso con la FARC, el mismo Santos habló en alguna ocasión públicamente de poner unas rayas rojas, dijo él. Esas rayas rojas tenían que ver precisamente con el modelo económico. Cuando uno estudia el acuerdo al que llegaron final, allí, si uno quisiera ponerlo eso como una ilusión realizada, ¿qué sería la sociedad colombiana si todos los puntos allí escritos se volvieran realidad? Ese ejercicio nos daría una sociedad rural, yo le llamaría un romanticismo. Una sociedad rural, no está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad. Por lo menos en lo que estudiamos nosotros, puedo equivocarme. No está escrita la palabra industrialización. Pareciera que fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos indudablemente, por los procesos de urbanización. Apuesta a un mundo equitativo rural, que es de donde surge ese tipo de movimiento al final en la historia. ¿Se da cuenta, don Camilo, que ahora cada vez que se pregunta algo de lo que dice el gobierno, lo más fácil decir, ese es el relato periodístico? ¿Le parece que todos estos medios tienen un relato periodístico? ¿Se pusieron todos de acuerdo para concluir que el presidente, en todo su derecho, es crítico del acuerdo de paz? ¿O es parte de la imaginación? Esta parte en la interpretación. Don Camilo, las cosas se dicen y se sostienen, pero no se le echa la culpa ahora a los medios porque es un relato periodístico. No estamos, digamos, la idea no es echarle la culpa a los medios, la idea simplemente es establecer unos límites a uno cómo presenta, digamos, esos extractos que salieron. Justamente lo que separa las redes sociales de los medios de comunicación es el trabajo que ustedes hacen de verificación, que es lo que está pasando, por ejemplo, en este momento. Sí, que es lo que no hace una red social. En el momento en que las redes sociales se disparan con ese extracto del discurso, yo sí quisiera decir, hay dos cosas. Note que en la parte que usted puso ahí del discurso, él dice una cosa muy importante y es, él está hablando del tema de la sociedad rural y del crecimiento económico, porque él se estaba refiriendo al tema del desarrollo económico como tal. Él había hablado de ese tema justamente inmediatamente después de hablar del tema del calentamiento global. Entonces él empezó a abordar ese tema desde diferentes puntos de vista. Curiosamente, por ejemplo, nadie recogió el tema del cambio climático. Entonces ahí es donde yo digo las cosas quedan un poco incompletas. Y cuando yo hablo, digamos, o cuando en estos temas se hablan de la palabra relato, no se está hablando, digamos, de una invención o de una ficción, simplemente se está hablando. Yo no sé si usted ha mirado que se lo recomiendo a ustedes y al equipo, un libro que se llama Infocracia, de un filósofo que se llama Byung-Chul Han. Él habla justamente de cómo esta mediatización de las redes construye de una manera un poco perversa estos relatos, estas historias, digamos, no solamente alrededor de esto que estamos hablando, sino en general como de lo que se mueve en línea, ¿no? Yo no sé si usted se acuerda cuando se movía en línea ciertas teorías conspirativas sobre las vacunas del COVID, cuando se movían en línea, digamos, otros temas de coyuntura internacional. Entonces, él habla, digamos, de eso, que a veces se carga, digamos, dentro de este fenómeno de redes sociales, la información con unos relatos que posiblemente no reflejan, no capturan completamente la realidad. Un poco la idea es esa, ¿no? Es que capturemos la realidad o capturemos el mensaje de la manera más integral posible. Y el mensaje, en este caso, apuntaba al tema del desarrollo y el crecimiento económico y no apuntaba al tema, y el discurso no apuntaba al tema enteramente al proceso de paz o a la implementación de la paz. Y claro, seguramente el mismo presidente lo reconoce, dijo, puedo estar equivocado, pero tales términos no aparecían en los textos del acuerdo. Entonces, y el expresidente Santos corrige y dice, sí, seguramente se equivocó, y ya, y ahí termina, digamos, la cosa. No tiene, digamos, eso no hay que verlo, digamos, con mayor escepticismo, ni hay que verlo con mayor
como usted dice, Julio, sin ánimo de polemizar. O sea, eso está bien. Ahí no ha pasado nada. Ni más faltaba, y el presidente está en todo su derecho de opinar lo que quiera y de hacer los reparos que quiera sobre el acuerdo de paz. Mi discusión es distinta, así lo diga el libro de su filósofo. Es que ahora toda la culpa no puede ser del relato periodístico. Entonces, cada vez que se dice una cosa, no, ese es el relato periodístico. Ningún relato periodístico. El presidente dijo lo que dijo y hay que sostenerse en lo que dijo. Ahí no hay relato periodístico. Le di 17 medios que lo entendieron igual. Don Camilo, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Julio, solamente una cosita antes de cerrar y también como para que quede dentro del inventario. Mire, yo trabajé tanto en el gobierno del expresidente Santos como en este, y viendo desde adentro, ninguno de los dos, viendo los equipos desde adentro, viendo, digamos, las cosas desde adentro, ninguno de los dos ha sacrificado su compromiso con la implementación de la paz, en ningún caso. Y con respecto, digamos, a este tema que usted señala al final, no, yo lo que le diría es, simplemente es una invitación, digamos, a mirar el contexto, y a lo que también quiero señalar es, se cuenta que el presidente Petro en ese discurso abordó varios temas, pero pues la gente solo recogió, digamos, esa porción, digamos, entonces eso es lo que, digamos, lo que genera, digamos, problemas y de pronto su crítica frente a la palabra relato, pero lo que yo quiero decir simplemente es hay que llevar el relato periodístico. Solamente relato periodístico y contexto y relato periodístico. Don Camilo, le agradezco muchísimo. Me disculpa, pero tengo en línea al señor comandante del Ejército, que tiene no un relato periodístico, sino una realidad encima.